La imagen pública. Bienvenidos a Pequeñas Empresas, Grandes Ideas. Hoy abordaremos dos temas importantes. El primero sobre imagen pública y el segundo sobre marketing político. Dos temas vanguardistas por el hecho de ser relevantes según la historia e importantes a la vez porque hemos de necesitarlo en nuestro diario vivir. Argumentos para manejar la imagen personal, cuando también dirigimos una marca o institución y queremos hacerlo de la mejor manera posible. Estos elementos de marketing nos ayudarán a expandir los conocimientos y déjenme decirles algo, que estos temas de una u otra manera han sido ya discutidos, analizados en tesis, pero hoy me corresponde a mí darles un punto de vista particular y compartirles esto de una forma interesante, porque créanme, es interesante y apasionante crear imagen. De Sócrates a Steve. Bien, con esto quiero que demos inicio a nuestro audiolibro Imagen Pública y Marketing Político. Y hemos de necesitar un poco de historia, con dos personajes que han marcado y han dejado un legado en la humanidad. Y me refiero a Sócrates y Steve Jobs. Ustedes saben bien quién era Sócrates, filósofo, gran pensador. Pero ¿qué similitud podría tener un gran pensador de nuestra historia con un empresario que ha dejado un legado impresionante como Steve Jobs? Quisiera que se remontaran a aquella época y se imaginen a Sócrates como acostumbraba a ser, sentado junto a sus alumnos, teniendo las famosas tertulias con ese espíritu de análisis y de cuestionamientos. Y volviendo a nuestro siglo, recordemos a un hombre descalzo, de tenis, vestido de saco, desarrollando pura innovación. Tenían algo común, aunque los separaban cientos de años. Ambos tenían una imagen pública, que hacía de ellos un reconocimiento ante una sociedad, ante un mercado. Los dos tenían una imagen que hoy por hoy es recordada, sin siquiera cerrar los ojos. Pero si queremos ver a Steve Jobs y a Sócrates, solamente decimos Sócrates y se nos viene una imagen mental de él. Steve Jobs, igual. Esa imagen pública ha sido parte del éxito que estos dos personajes de nuestra historia construyeron a lo largo de su vida y carrera. La imagen pública es tan importante como las acciones que realizamos porque dependerá de ella cómo seremos recordados. Y hablando de imagen pública, entonces, quiero ponerles el ejemplo de 4 personalidades que han tenido en sus diferentes facetas características propias que les han definido, pero que a la vez hay un trasfondo que quisiera compartiéramos hoy. ¿Recuerdan a Hitler, el líder alemán? No vamos a entrar en temas políticos o controversiales sobre posiciones extremistas. Pero cuando yo supe lo que voy a compartirles, me sorprendió sobremanera porque jamás imaginé que su imagen haya sido construida tan estratégicamente planificada, estudiando los grandes maestros de música para modelar sus ademanes a la hora de discursar. Escuchen. Wir mussten als Partei in der Minorität bleiben, weil wir die wertvollsten Elemente des Kampfes und des Opfersinns in der Nation mobilisierten, die zu allen Zeiten nicht die Mehrheit, sondern die Minderheit ausgemacht haben. Und weil dieser beste Rassenwert der deutschen Nation in einer stolzen Selbsteinschätzung mutig und kühn die Führung des Reiches und Volkes forderte, hat das Volk sich in immer größerer Zahl dieser Führung angeschlossen und unterstellt.
Wagner era su inspiración. Admirado por Hitler, él lo que hacía era imitar a los grandes directores de orquesta. Y la fuerza con la cual ellos dirigían sus músicos, él la replicaba hacia sus seguidores. Su expresión corporal denotaba su similitud, porque así lo pensó y por ende así lo expresó. Entonces, su imagen fue analizada rigurosamente y practicada frente a un espejo una y otra vez. Imagen que Hitler modelaba, pero que le sirvió a la hora de dirigir a las mayorías para alcanzar sus objetivos. Ahora imaginémonos al Papa Juan Pablo II. Con su sotana blanca, como máximo representante de la Iglesia Católica hasta que falleció. El Papa también tiene una imagen pública definida. La mayor fortaleza de él en construcción de imagen fue su versatilidad. Sí, su versatilidad. Podía estar con un bebé vendiéndonos dulzura, siendo una persona adorable, noble, lleno de paz para el mundo, como también lo vimos en algún momento decirle con fuerza y tenacidad, en una reunión política con el presidente de los Estados Unidos, "Pare la guerra". Una imagen pública de grandes dimensiones. Ahora vamos a viajar a Cuba, donde encontraremos a Fidel Castro, comandante de Barraca. Él es un caso de estudio, fíjense bien. Sobre imagen es un caso especial, porque por un lado su vestimenta le creaba imagen, pero no tanto así como los elementos visuales que ustedes bien recordarán. Su barba guerrillera le daba poder y seguridad. Y el puro que Fidel tenía en sus manos, no crean que únicamente era para fumar. Era su mayor disuasivo. ¿Por qué? Pues él lo utilizaba cuando, por ejemplo, la prensa estaba haciendo las preguntas más incisivas. Él tenía el puro en la mano y antes de responder lo llevaba a la boca de tal manera que le daba tiempo. Y el tiempo era importante para responder con más acierto. Imagen construida y perfeccionada a lo largo de su vida. Ícono del recuerdo. Pensamos en Fidel y pensamos en Cuba. Pensamos en Cuba y pensamos en Fidel, pero miramos un puro y quizá lo llevemos como insignia del recuerdo revolucionario cubano, ¿no creen? Ante la eminencia que se deduce de todos los hechos de las últimas semanas y del cobarde ataque de ayer, de la agresión de los mercenarios, marchemos a las casas de los milicianos, formemos los batallones y pongámonos a salirle al frente al enemigo con el himno nacional, con la estrofa del himno patriótico, con el grito de al combate, con la convicción de que morir por la patria es vivir y que en cadenas vivir es vivir en oprobio y afrenta asumir. El cuarto personaje que quisiera imaginasen es Barack Obama. Algunos recordarán sus exitosas campañas y cómo logró llegar a gobernar los Estados Unidos. Pero el punto es la imagen de un descendiente afroamericano que, si bien es cierto, no tenía la popularidad deseada y de cero construyó su carrera hacia la presidencia. Pero ¿qué caracterizaba a Obama y cómo construyó su imagen pública? Hay mucho trabajo detrás de él. Procesos tras procesos, pero la que me gustaría abordar es que Obama logró obtener popularidad de cero con apoyo de la minoría que él mismo representaba con su mayor capacidad. Él
no habla si no está escrito. Él no improvisa, él no sale del guión y lo lee como si no lo estuviese leyendo. Increíble desarrollo de técnicas que transmite a diversos públicos, no importando si estos son televisivos, si son grandes auditorios, 1 a 1. Claro, con el complemento de su análisis en debates presidenciales, que obviamente también fueron practicados para minimizar la improvisación. There are many who won't agree with every decision or policy I make as president. And we know the government can't solve every problem. But I will always be honest with you about the challenges we face. I will listen to you, especially when we disagree. And above all, I will ask you to join in the work of remaking this nation the only way it's been done in America for 221 years. Block by block, brick by brick, calloused hand by calloused hand. What began 21 months ago in the depths of winter cannot end on this autumn night. This victory alone is not the change we seek. It is only the chance for us to make that change. And that cannot happen if we go back to the way things were. It can't happen without you, without a new spirit of service, a new spirit of sacrifice. So let us summon a new spirit of patriotism, of responsibility, where each of us resolves to pitch in and work harder and look after not only ourselves but each other. Let us remember that if this financial crisis taught us anything, it's that we cannot have a thriving Wall Street while Main Street suffers. In this country, we rise or fall as one nation, as one people. Tenemos entonces 4 personajes de nuestra historia que tienen una imagen pública y que son parte del reconocimiento que debemos hacerles. Recordemos entonces el caso de Fidel con esos elementos disuasivos, elementos que le daban fuerza y seguridad. El caso del Papa Juan Pablo II, la gran versatilidad que tenía de ir de un punto hacia otro punto. El caso de Barack Obama con la cero improvisación y práctica tras práctica. Y el de Hitler con el modelado, captando los movimientos corporales de los grandes directores de orquesta. Entonces, eso nos lleva a una palabra inmensa, la imagología. Imagología. La imagología, que es el saber científico necesario para crear, desarrollar y mantener una imagen pública. Amigos, la imagen es una verdadera ciencia y se crea preguntándonos quiénes somos y quiénes queremos ser, como el ejemplo que les he citado. Pero se desarrolla con técnicas y bajo pruebas simuladas, práctica tras práctica. Todos los días de nuestra vida, todos los días, construimos la imagen propia o de alguien. Y por último, entonces, hay que darle un mantenimiento. Y esto es un arte, porque podríamos llegar a la cima, pero hacer de la imagen una constancia es un reto. Imagínense cruzar desde la punta de una montaña por una cuerda, haciendo equilibrio hacia otra cima de una montaña igual o más alta. Es todo un desafío. La imagen es todo, pero todo un desafío. Hay entonces que crearla, desarrollarla y mantenerla. La imagología es una palabra inmensa porque define la esencia de una persona e institución. Diría yo, como el corazón, la mente y el pulmón de un ser humano. La imagen pública. Entrando en materia sobre la imagen pública, la vamos a definir como una percepción compartida que provoca una respuesta colectiva unificada. Es decir, que si pensamos en Gandhi, pensamos en nobleza,
Si pensamos en el Papa, pensamos en la Iglesia. Y así recordamos y es marcada esa imagen en nuestra mente. La imagen pública puede considerarse para una persona física, imagen personal, o para una persona moral institucional. Esto quiere decir entonces que la imagen la creamos para una persona o para una institución y así asociamos. Como ejemplo de esto tenemos a la Madre Teresa de Calcuta, quien para todos es una persona dada al servicio de los demás de forma desinteresada, y así está su imagen despojada de lo material en nuestra mente. Para la mayoría es una imagen favorable. Ahora bien, a veces las instituciones de algunos gobiernos o empresas, citando solamente como un ejemplo, tienen una imagen desfavorable porque han construido su imagen de acuerdo a personas que representan a la institución. Y ahí existe un error, porque los valores morales influyen e inciden muchísimo en la imagen institucional. Y desprender a la mayoría de esto es complejo, mas no imposible, porque hay personas capaces de formar imagen pública de acuerdo a las propias fortalezas sin construir castillos de grandeza. Por eso les decía que la imagen va de una cima hacia otra con una cuerda delicada que se debe mantener. La imagen, ya sea personal o institucional, se construye sobre una serie de imágenes subordinadas. La primera es la imagen física, cómo somos, gordos, flacos, altos, pequeños, nuestras manos, tenemos manchas en la piel, somos blancos como el sol. Esa imagen es importante conocerla y aceptarla para construir nuestra imagen. Existe un caso interesante en relación al tema de la imagen física y ocurrió en la campaña electoral de Estados Unidos. En el año 2008, y por primera vez, se anunciaba que una mujer sería candidata a vicepresidenta del país del norte y que acompañaría a John McCain. Su nombre, Sarah Palin, gobernadora de Alaska entre 2006 y 2009. ¿Qué es lo interesante en este caso? Resulta que Sarah Palin es demasiado bonita para ser política. En su carrera pública ha tenido posiciones muy claras. Es la gobernadora más joven de la historia de Alaska. Fuerte defensora de los valores éticos. Está a favor de la pena de muerte y en contra del aborto. Tiene una familia bien conformada, un esposo exitoso, 5 hijos, incluyendo uno con síndrome de Down. Y su ascenso como imagen pública comienza con su participación en el concurso de belleza Miss Alaska. Y ahí está el detalle. Se dedicaron programas enteros de televisión y radio para debatir sobre la belleza de Palin y su impacto en la carrera hacia la vicepresidencia. Programas serios, programas de moda y farándula, programas de comedias, todos hacían mención de alguna u otra forma sobre el atractivo físico de la entonces gobernadora. Unos decían que era muy hermosa y que eso beneficiaría su campaña. Otros, un poco más acertados, mencionaban que esa belleza sería su talón de Aquiles, pues opacaría cualquiera que estuviera a su lado, incluyendo a su candidato McCain. Y lo más importante de todo, opacaría su propia propuesta de campaña. No recuerdo qué ofrecía Palin a los norteamericanos en su campaña. No recuerdo sus argumentos, no recuerdo su eslogan de campaña, pero sí recuerdo con facilidad su belleza física. La segunda imagen subordinada es la profesional, y nos referimos a lo que hacemos, nuestros logros. Todo esto entra aquí, nuestros estudios y nuestra hoja de vida. Cuando alguien nos pregunta a qué nos dedicamos o cuando damos referencia de la profesión de alguien más, ahí también se forma una percepción. Aquí entra si hemos sido honestos en nuestras carreras profesionales, nuestra trayectoria. Por eso siempre digo, hay que hacerlo excelente. Hay que hacerlo excelente siempre, aunque nos permitan hacerlo bien, porque eso hablará de nosotros. Además, ser el mejor tiene repercusiones favorables y desfavorables en la percepción con los demás. Debemos equilibrar de acuerdo a lo que quisiéramos como imagen. La tercera imagen es la visual. Es cómo nos perciben los demás en cuanto a qué proyectamos. Y los 5 primeros segundos cuando entramos a un lugar y hay contacto visual, esa percepción permanecerá de nosotros en los demás, en algunos casos para siempre. Hay que considerar este punto igual
que la imagen audiovisual. ¿Qué proyectamos en medios de comunicación? Hay un concepto llamado telegenia que está relacionado a la imagen. La telegenia es el arte de aparecer en televisión. Y volvemos a la palabra mágica, arte. No importa si hablamos 30 segundos o 1 hora. Lo importante, cómo nos vemos según lo que decimos. Es decir, ¿qué proyectamos? La imagen ambiental depende de nuestro entorno. Y cabe el dicho popular, dime con quién andas y te diré quién eres. Si nos acercamos a corruptos, nos verán así. Y si buscamos rodearnos de personas interesantes, en eso nos convertiremos. Definitivamente, este punto es clave para la creación, desarrollo y mantenimiento de imagen pública. Es posible que el público olvide lo que dijiste, pero nunca olvidarán cómo los hiciste sentir. Vamos a hablar ahora sobre un tema importante en imagen y es la asertividad. Asertividad. La asertividad se diferencia y se sitúa en un punto intermedio entre dos conductas polares, la agresividad y la pasividad. Ustedes se han fijado que a veces los seres humanos somos impulsivos. Digamos, un jefe nos dice o nos regaña, nos dice algo con bastante fuerza, en algún momento quizá no adecuado, y nosotros nos encendemos, nos calentamos y brincamos y respondemos impulsivamente. Eso ocurre mucho. Pero la asertividad tiene que llegar en ese momento y decirnos, es momento de callar, pensar, meditar y después hablar. A eso nos referimos. Es una forma de expresión consciente, congruente, clara, directa y equilibrada, cuya finalidad es comunicar nuestras ideas y sentimientos o, en el caso de defender nuestros legítimos derechos, sin la intención de herir o perjudicar, actuando desde un estado interior de autoconfianza. Es decir, que no vamos a ser ni muy pasivos, ni tampoco muy agresivos. Vamos a ser asertivos, con la cabeza fría, en lugar de la emocionalidad que nos limita. Es típico que nos limiten las emociones y que entre esa ansiedad, esa culpa o esa rabia. Pero no, para formar imagen es importante tener ese equilibrio en nuestra mente y ser personas asertivas. Uno de los temas importantes para hablar de imagen pública es el lenguaje corporal. Y esto tiene que ver con 4 elementos: la kinésica, el paralenguaje, la proxémica y los artefactos. La kinésica son movimientos corporales o conducta, gestos u otros movimientos corporales. El paralenguaje son las vocalizaciones, ciertos sonidos lingüísticos, la risa, el bostezo, gruñidos. Hay personas que en esto del paralenguaje tragan y se escucha. Están hablando, tienen temor en algún momento dirigiéndose a algún grupo o algún auditorio y hacen ciertos sonidos especiales. La proxémica se refiere a la utilización del espacio personal y social y la percepción que se tiene de este. Por ejemplo, cuando alguien se acerca mucho cuando quiere decirnos algo y está invadiendo nuestro espacio personal. Los artefactos son vestuario y arreglo personal. Importantes, todos estos, kinésica, paralenguaje, proxémica y artefactos, son 4 elementos importantes que forman el lenguaje corporal y son importantes para manejar una imagen pública. Y hay un personaje que maneja de forma excelente el lenguaje corporal. Transmite lo que debe transmitir y a la vez es muy asertivo en lo que dice.
Me refiero a Nicolas Sarkozy. Él fue presidente de Francia y ustedes lo recordarán en sus excelentes discursos que hoy por hoy son objeto de estudio en muchas universidades. Él tiene una imagen impecable, nítido. Le manejan muy bien esto de los artefactos y transmite mucha veracidad. Él es uno de los ejemplos más importantes que podemos encontrar en la asertividad y la imagen pública. Mes chers compatriotes de métropole et d'outre-mer, la France est à un tournant de son histoire. Votre choix sera d'une grande importance. Je crois en la France, en son talent, en son génie, à sa capacité de surmonter les épreuves. Durant ces 4 dernières années où nous avons dû affronter des crises d'une violence inouïe, elle a souffert, mais elle a tenu. Elle a tenu parce que nous avons agi. L'immobilisme nous aurait conduit au désastre. Pour les 5 années qui viennent, ce sont les valeurs du travail, de l'effort et du mérite qui nous permettront d'être plus forts et de reprendre la maîtrise de notre destin. Comme nous l'avons fait pour sauver notre système de retraite. Agir pour réduire nos dépenses et nos déficits. Agir en adoptant une règle d'équilibre obligatoire pour nos comptes publics pour les 5 années qui viennent. Mes chers compatriotes, c'est en restant fidèles à nos valeurs, c'est en agissant que nous construirons une France forte, capable de protéger les Français et de leur rendre la maîtrise de leur destin. La France est grande, c'est cette France que je veux construire avec vous. J'ai besoin de vous. Y ahora también tenemos otro ejemplo que también Nicolas Sarkozy aplicaría y es el término de telegenia. Telegenia. La telegenia es el arte de aparecer en televisión. Son el conjunto de técnicas que proveen a la imagen pública de recursos y habilidades para crear presentaciones televisivas de alto impacto. Les hablaba sobre los 30 segundos en televisión, o 1 hora. Al final, si hablamos 30 segundos o 1 hora, no importa. Lo que importa es cómo decimos las cosas, qué impacto vamos a tener en los demás y si nuestro mensaje realmente lo captó el receptor, cómo lo imaginamos o cómo lo planificamos. Marketing político. La imagen pública está concatenada también al marketing político. Y vamos a hablar sobre el término. El marketing político es el conjunto de técnicas de investigación, planificación, gestión y comunicación que se utilizan en el diseño y ejecución de acciones estratégicas y tácticas a lo largo de una campaña política, sea esta electoral o de difusión institucional. Y existen semejanzas y diferencias en esto del marketing político, porque realmente los términos que manejamos sobre marketing son comerciales. Pero es importante que conozcamos que el marketing político es ideal para crear imagen. Dentro de las semejanzas que tenemos es que en el marketing comercial, por ejemplo, estamos hablando de un productor hacia un consumidor y ¿qué intercambiamos? Estamos intercambiando un producto o servicio. En el marketing político estamos intercambiando promesas y votos. Otra semejanza es la lealtad entre los consumidores que existe en el marketing comercial. En el político tenemos lealtad, sí, pero para dominar y garantizar un número de votos. Los objetivos
queremos ganar clientes en el marketing comercial. En el político queremos ganar adeptos. Es algo más subjetivo, es algo muchísimo más profundo. Y, por último, tenemos que cubrir necesidades con nuestras marcas. Pero en la parte política debemos tener algo mucho más profundo, que es la confianza en el organismo. Por eso es importante manejar una excelente imagen pública y hacer todos estos estudios relacionados al marketing político. Desde que apareció la democracia moderna a mediados del siglo XIX, han surgido alrededor de esta una serie de herramientas que apoyan el enriquecimiento de la misma. Desde mediciones de popularidad, oratoria, análisis de opinión. Todas estas herramientas conforman una serie de técnicas que enriquecen el desarrollo político, comprendiéndose el marketing político como un conjunto de elementos que se apoyan entre sí y que son complementarios. Elaboramos nuestra tesis basados en una parte del todo en relación a este tema tan extenso. Los principales componentes del marketing político son organización, investigación, análisis y estrategia, comunicación y electores. Cada uno de estos elementos representa por sí solo una serie de herramientas, sistemas, técnicas, estudios y conocimientos que los enriquecen y ayudan al buen resultado de cada uno de ellos y la optimización del mismo como recurso político. No obstante, nosotros nos enfocamos en uno de estos elementos y es la comunicación. Abordamos desde el punto de vista práctico las habilidades y herramientas necesarias para conseguir un buen desempeño en el ámbito político. Tomamos como referencia algunos casos que nos sirven de ejemplos de la buena o mala imagen pública. Analizamos qué características debe tener un líder para fortalecer su imagen, crear liderazgos y convencer al electorado. De esta forma plantearemos nuestra experiencia en el campo de la comunicación como herramienta del marketing electoral y político. Hoy, es imprescindible para un partido político o candidato a elección la imagen pública, el marketing político y el marketing electoral. Ciencias que ofrecen soluciones a los interesados para convertir una carrera política en un éxito rotundo o transformar en digerible y aceptable la imagen de un personaje, aunque éste carezca de argumentos políticos para poder ganar elecciones. ¿Cuántas veces vemos en la televisión o escuchamos en la radio líderes políticos que se ven muy mal o simplemente hablan, no nos dicen nada y recurren a controversias para poder ganar aceptación pública? Se conforman con un poco de exposición ante las cámaras. Políticos que cometen un error tras otro en sus apariciones en público, únicamente por no tener la delicadeza de estudiar sobre marketing político y, peor aún, no permiten que un experto en el tema lo asesore para que no meta la pata cada vez que abre la boca. En el presente audiolibro tratamos el tema de marketing político e imagen pública. Revelamos algunos secretos sobre los trucos de los asesores de imagen, analizando algunas campañas electorales de éxito y cuál ha sido el pilar fundamental para hacer grande una imagen pública. Damos a conocer las instrucciones precisas por si a usted le interesa hacer una carrera política o si solamente quiere tener una buena imagen pública. Muchas gracias por habernos acompañado en Pequeñas Empresas, Grandes Ideas. Hasta la próxima. Nadie puede garantizar que las técnicas y las guías presentadas en este audiolibro pueden ayudarle a usted. Nosotros esperamos, sin embargo, que las ideas aquí presentadas le ayuden a formar un negocio sólido y rentable. Esta es una producción de Telemax para Macros.